Solicitación térmica, se trata el tema, ¿no? Con esta impresionante imagen del Sol, que es una imagen de la NASA. Ahí en esta imagen se alcanza a ver todas las explosiones nucleares que se producen en la atmósfera del Sol y que es el producto de todos los rayos que llegan a la Tierra y que por eso estamos hablando de solicitación térmica. Yo les quería mostrar un esquema, digamos, de todas las ondas electromagnéticas que nos llegan al planeta y que tiene que ver esto con un tema que por ahí no tenemos del todo en cuenta y los arquitectos lo tenemos que manejar. El planeta, por suerte, tiene varios escudos de protección frente a estas ondas electromagnéticas, porque si bien son el origen de la vida, sin este calor y esta luz y estas ondas que nos llegan del Sol, no habría vida y no estaríamos hablando de la solicitación térmica. También es cierto que muchas de estas ondas son totalmente nocivas y que matarían a todos los seres vivos de la Tierra si llegaran. Pero por suerte la Tierra tiene varios escudos protectores. El primero es el escudo magnético, que frena toda la radiación gamma, los rayos X, y frena también, por suerte, parte de la radiación ultravioleta que mataría la vida, que es la que se usa, los rayos ultravioletas del tipo C son las que se usan para esterilizar el material quirúrgico. Así que imagínense que si mata a todo tipo de bacteria, virus y todo lo que aparezca, lo que nos haría a nosotros. Tenemos otro escudo luego del campo magnético, que es la famosa capa de ozono, de la cual algunas actividades de nuestra profesión están, digamos, afinando de tal manera que ustedes han oído hablar varias veces del agujero de ozono. Esta capa nos protege de toda la radiación ultravioleta que se llama de tipo B y deja pasar la de tipo A y solamente el 5% de la de tipo B. Ese 5% es la que alcanza para que nosotros podamos sintetizar la vitamina D, que es una de las vitaminas tan necesarias para nuestra vida. Bueno, los rayos UVA, que son los que atraviesan la capa de la atmósfera, sin embargo, no pueden atravesar un vidrio. Por eso nosotros no podemos quemarnos, no nos podemos broncear, porque la UVA es la responsable de que nosotros en el verano nos pongamos, nos bronceemos, ¿no? Activa la segregación de melamina para que nosotros podamos broncearnos en el verano. Entonces, a esto quería yo ir con respecto a que los vidrios no son transparentes a la radiación ultravioleta. Nosotros tenemos también experiencia, los rayos gamma y los rayos X, si bien los del Sol no llegan al planeta, sí el hombre maneja, la humanidad maneja ese tipo de rayos, y ustedes todos han tenido seguramente la experiencia de sacarse una radiografía, y saben que todos los órganos y toda la carne, digamos, de las personas es transparente a los rayos X, pero no los huesos. Entonces, acá aparece toda una serie de cuestiones de qué de estas radiaciones es transparente y es opaco a qué. Entonces, la radiación ultravioleta no puede atravesar, en su mayoría, atraviesa muy poco los vidrios. Pero la luz visible todos sabemos que la atraviesa, por eso nosotros ponemos un vidrio frente a una ventana, para tener iluminación. Sin embargo, sabemos que la luz visible no atraviesa las paredes. Justamente ponemos las paredes para tapar, ocultar de la vista de los demás nuestra cueva, nuestra cucha. Y así podríamos seguir viendo todo este tema de ondas que nos trae el Sol, y llegamos a las ondas infrarrojas, que están por debajo de la luz visible. Esas ondas
la radiación infrarroja que fue descubierta hace 220 años. Antes de esa época no se sabía, por un experimento muy sencillo de descomponer la luz en sus colores y poner un termómetro antes y después. Y se dio cuenta, el científico, que no recuerdo el nombre que tenía, se dio cuenta que cuando ponía el termómetro después del rojo, el termómetro levantaba una temperatura enorme. Bueno, esta radiación infrarroja es de la que trata ahora nuestra teórica de solicitación térmica. Pero antes de pasar, y quería hacer un link, digamos, con teóricas que vamos a tener más adelante, aparecen las ondas de radio, aparecen las microondas, y justamente hay un efecto que se llama jaula de Faraday, que les quería recordar en este momento, que la jaula de Faraday nosotros la podemos constituir con la estructura de nuestras losas, con el steel frame, que forma unas digamos, columnas y vigas de hierro, de algún material conductor, quiero decir, que impide que las ondas de ese tamaño de longitud lo atraviesen. Pasan por las ventanas. Pero este es el principio también del pararrayos. Entonces, como para tener esta radiación electromagnética que llega del Sol, que tiene múltiples aplicaciones en medicina, en arquitectura, como para protegernos de la electricidad, etc. Bueno, el tema de la radiación infrarroja, que es la que nos ocupa en este momento, nuestros órganos visores, nuestro aparato visual, no está preparado por años de evolución, no está preparado a verla. Sin embargo, otros animales que son de hábitos nocturnos la perciben sin ninguna dificultad. Nosotros, en este momento, tenemos aparatos que nos permiten ver la radiación infrarroja y poder percibir en un edificio a partir de qué partes de la edificación nuestra envolvente está perdiendo radiación térmica, ¿no? A partir de lo que es la termografía. Esto ya fue inventado hace muchos años atrás. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó para ver en la oscuridad. Hay miras que tienen este tipo de dispositivos para poder matar a alguien en la oscuridad. Hay películas que lo han recreado esto. Así que supongo yo que no les estoy hablando de nada novedoso. Y ahora voy a hacer un pequeño recuento de dónde estamos parados desde la normativa. Vieron que nosotros siempre, cuando empezamos un tema, nos fijamos qué pasa con la normativa que tenemos que cumplir. Y en este caso, hay una normativa a nivel nacional, que es un decreto, porque en nuestro país se maneja mucho por decreto. Este decreto es del 2007, pero no es que sea el primero ni va a ser el último. Tenemos leyes vigentes que en realidad son decretos ley de la dictadura, o sea que si tuviéramos que empezar digamos, a ayornar leyes, tenemos que empezar a pensar desde hace 70 años de leyes que tenemos por decreto. Bueno, este es un decreto del Poder Ejecutivo, que es el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Sobre este tema, sobre este decreto en particular, vamos a retomar cuando veamos climatización. Pero a raíz de este decreto, la provincia de Buenos Aires, en el 2003, sancionó esta ley, que es de acondicionamiento térmico en edificios de uso humano, y desde el 2003, que estaba sancionada, recién en el 2010 se estableció su decreto reglamentario. Ustedes saben que a partir del decreto reglamentario, una ley pasa a tener verdadera necesidad, digamos, de cumplir. Se puede cumplir, hasta tanto no esté el decreto reglamentario, son lineamientos generales, pero una vez que el decreto aparece, ya establece todo el instructivo para cumplir la ley.
Sin embargo, esta ley vigente desde el año 2010 y que tiene todo un instructivo, todavía está siendo como resistida, y pese a que muchos colegios de arquitectos han dado cursos para poder cumplimentar esta ley, todavía nuestra municipalidad, por ejemplo, no la exige. Vamos a ver un poquito en qué consiste esta ley, ¿no? Su finalidad es establecer las condiciones de acondicionamiento térmico exigible en la construcción de edificios de uso humano, porque dice que son para edificios públicos, privados, y que deben garantizar un correcto aislamiento térmico de acuerdo a las variables del clima y de acuerdo a las características de materiales a utilizar. Dice que serán obligatorias estas normas, que harán obligatorias todas las normas del IRAM, que yo le pedí a Leo que él la subió, todas las normas IRAM que involucra esta ley provincial, lo mismo que el cuerpo de la propia ley, que lo pueden leer por completo, que yo no lo voy a hacer ahora, en la biblioteca de la cátedra. De todos modos, esta ley dice que tiene que haber, que nosotros tenemos, cuando presentamos nuestros planos en la municipalidad, tiene que haber un cálculo justificado de los valores de transmitancia térmica y la lista de materiales que demanda la envolvente de la vivienda, con la indicación de los valores de conductividad térmica y el espesor. Entonces, esto deberíamos nosotros incorporarlo a nuestros planos municipales, a todo ese legajo cada vez que presentamos en la municipalidad un proyecto. Entonces, esto en realidad no se está haciendo, no se está presentando, pero una sugerencia que nosotros les damos, que no cuesta nada hacer una planilla indicativa de los materiales, anexarlo, y uno se podría ahorrar un montón de problemas frente a que lo que dice la ley es que los organismos competentes deberán exigir al momento de la aprobación de la documentación técnica todos los elementos que acrediten el cumplimiento de la presente, y que el incumplimiento facultará al municipio a no extender el certificado de final de obra, así como la aplicación de otras sanciones que correspondieran al titular del proyecto, que somos nosotros. Y los profesionales que no lo hagan pueden ser sancionados por el incumplimiento con un apercibimiento, multa o inhabilitación de la matrícula. Eso es lo que dice el cuerpo de la ley. Entonces, nosotros estamos por ahí presentando una documentación de obra, cuando anexándole una planilla que diera cumplimiento a esta ley, estaríamos libres de cualquier sanción, que en algún momento va a aparecer. O sea, esta ley o se deroga o se hace cumplir, porque no hay otra forma de pararse frente a una ley que está vigente. Entonces, dicho esto, el decreto reglamentario en cuestión establece unas ciertas planillas de cálculo que hay que anexar. Sobre estas planillas es que yo voy a hablar hoy. No vamos a tratar todas en nuestra materia, no porque no sean todas importantes, sino porque el edificio que ustedes tratan hacen muy difícil trabajar todos los temas. Entonces vamos a centrarnos en dos planillas. La planilla del cálculo de resistencia térmica y transmitancia térmica, y de la verificación de las condiciones higrotérmicas de los paños centrales. La planilla A y la planilla B, que exige este decreto reglamentario. Después hay una planilla C, que es la verificación de las condiciones higrotérmicas en puntos singulares, y la planilla D, que es la verificación del coeficiente G, que es, en un edificio tan grande sería difícil de que ustedes lo puedan establecer. En una vivienda es muy sencillo. Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a empezar
con el coeficiente de conductibilidad o conductividad térmica lambda, que ustedes ya lo conocen. Yo no les voy a decir nada más, varía según el material, pero donde quiero sí centrarme un cachito es en las unidades que tiene lambda, porque ustedes van a encontrar planillas que constan, que tienen este coeficiente que varía según el material, de acuerdo al peso específico, como lo escribí ahí, y que van a tener el coeficiente lambda expresado en kilocalorías, metro, metro cuadrado, hora, grado centígrado. En algunos lados, en vez de grado centígrado, le va a aparecer una K que es de grado Kelvin. Es lo mismo, si tiene grado centígrado o tiene grado Kelvin, es exactamente igual porque el tamaño del grado Kelvin es exactamente el mismo. Esta forma estas unidades de lambda corresponden al sistema tradicional, pero hay otro sistema que es el llamado SIMELA, que es el sistema métrico legal argentino, que establece una tabla de lambda en función de watt sobre metro, grado centígrado o también Kelvin. O sea que ustedes pueden encontrar las tablas de lambda de cualquiera de las dos maneras. Hay un coeficiente de conversión que también está en la norma IRAM que establece, o sea que ustedes fácilmente pueden pasar de una tabla que encuentren en los materiales con kilocalorías o de un folleto de algún vendedor de algún tipo de lana de vidrio o de EPS o de lo que sea, que lo establezca en uno o en otro, pueden pasar de uno a otro aplicando el coeficiente de conversión, el factor de conversión. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con las normas IRAM, que vamos a trabajar en este momento y que el decreto reglamentario y la ley dice que son la base de nuestro cálculo. Entonces, la primera sería la IRAM 11.601, que como les digo, Leo ya la subió. Vamos a ir a la tabla 2, y esta tabla 2 establece la resistencia superficial de ingreso y de egreso que se va a tomar en el presente cálculo. Y vemos que aparecen dirección del flujo de calor, en el caso de la resistencia superficial, que acá dice interior, que en realidad tendría que ser de ingreso, y la que dice exterior es la de egreso, porque el flujo de calor en invierno, por ejemplo, es ascendente. Si estamos considerando el techo, el flujo de calor es ascendente, y en verano es descendente, es desde el exterior hacia el interior. Y eso es lo que determina cuál es el coeficiente que tenemos que utilizar. En nuestro caso, entonces, yo para hacer esta charla voy a trabajar con muros. O sea que vamos a tomar como coeficiente el que tiene un flujo horizontal, ¿no es cierto? O sea que vamos a tomar 0,13 como coeficiente de ingreso y 0,04 como coeficiente de egreso. Después tenemos que tomar en consideración lo que establece la IRAM 11.603, que son las zonas bioambientales. Es decir, nos tenemos que posicionar en donde estamos haciendo nuestro edificio. En este caso, que estamos trabajando todos en Mar del Plata, estamos en la zona 4 y subzona D. Eso es lo que a nosotros nos va a importar. Sacado esto, vamos a seguir trabajando con la 11.603, tabla 2, que establece un montón de ubicaciones. Entonces nosotros vamos a tomar la que corresponde a Mar del Plata, tiene todas las características de Mar del Plata, y vamos a tomar lo que es la temperatura de diseño que establece la norma, y vemos que para Mar del Plata la temperatura de diseño mínima es menos 4,4 grados. Entonces, ese dato lo vamos a tomar para realizar nuestros cálculos. O sea que hasta ahora tenemos la resistencia superficial de ingreso y de egreso para nuestro muro. Tenemos la zona bioambiental a que corresponde nuestra vivienda, y con esa zona bioambiental entonces sacamos la temperatura mínima de diseño. Bueno, vamos entonces
a un esquema, y esto lo hice, el esquema de ladrillo hueco lo hice porque en muchos trabajos que estamos corrigiendo, de mi comisión y de otras comisiones y de trabajos de años anteriores, vemos que ustedes vienen con el ladrillo hueco del 18 como forma de solucionar la envolvente. Entonces digo, bueno, vamos a hacer el cálculo sobre el ladrillo hueco a ver si cumple con la norma, ¿no? Que sería la primera cuestión que nos llevaría a este trabajo. Bueno, tenemos un ladrillo del 18 con el revoque interior y el revoque exterior. Esto lo hace a nuestra envolvente tener aproximadamente 22 centímetros, o 0,22 metros de espesor. Tenemos la resistencia de ingreso y de egreso. Y bueno, yo acá me parece que está tapado por en mi caso, por las caritas, así que lo voy a correr. Acá en esta tablita hice como un extracto de lo que nosotros estamos, de lo que extraemos de la norma. Estamos analizando la época del año invierno, esto debería hacerse para invierno y para verano, tenemos la zona bioambiental, el nivel de confort que dice la norma tiene que ser por lo menos nivel B, puede ser A o B, si bien la norma establece un nivel C, es bastante ilógico, porque el nivel C se aconseja solo para vivienda de interés social, como si la vivienda de interés social no importara el confort. Eso es algo que a mí siempre me hizo ruido de la norma. Pero de todas maneras vamos a ver que el muro de ladrillo hueco ni siquiera verifica para vivienda de interés social. Bueno, y nuestra temperatura exterior de diseño, que sería menos 4,4 grados. Entonces, sabemos que, y eso que Leo me dijo, que tenía que poner las caritas de otra manera. Bueno, vemos que la resistencia que ejerce nuestra envolvente al flujo de calor se calcula de la siguiente manera: la resistencia superficial de ingreso más una sumatoria de todos los espesores de cada una de las capas dividido en lambda correspondiente al material más la resistencia superficial de egreso. Entonces, esto puesto en una tabla que hay 1000 formas, 1000 tablas que aparecen en la red para calcular, en internet me refiero, para calcular este tema. Hay tablas que se hicieron en nuestro taller. Cualquiera que ustedes usen está bien. La materia no tiene una tabla. Yo esto lo hice con una tabla de Excel, simplemente poniendo la capa del elemento constructivo desde el interior hacia el exterior, van cada capa, porque estoy evaluando la situación de invierno. Si estuviera evaluando verano, lo estaría evaluando exactamente al revés, porque el flujo térmico vendría del exterior. Como me dice que tengo pocos minutos, cuando se termine la teórica voy a volver a entrar porque ya veo que no termino. Entonces, listamos, digamos, las capas que tenemos. Ponemos el espesor que tiene la capa, registramos el lambda de cada uno de esos materiales y entonces la cuenta sería, en cada caso, espesor dividido lambda. Y eso nos va a dar la resistencia particular de cada una de las capas que tiene el envolvente que hemos diseñado. Sumamos todas esas resistencias y obtenemos la resistencia total del elemento. Después, como sabemos, el K, que es la transmitancia térmica, va a ser 1 sobre la resistencia, la inversa de la resistencia. Entonces, en este caso, si hacemos 1 dividido 0,658, nos va a dar 1,52, que sería el K, es decir, la transmitancia que tiene el elemento que hemos diseñado con el ladrillo hueco. Yo voy a seguir trabajando con el doble muro, que es otra solución constructiva que tenemos, poniendo un muro de ladrillo hueco, agregándole un aislante y después un muro de ladrillo macizo. Vuelvo a hacer todo esto con
las distintas capas del elemento. En este caso le puse una aislación de un poliestireno expandido de 3 centímetros, pero bueno, podría haber sido alguna otra cosa, y nos da 1,728. La transmitancia sería 0,58 para este caso de envolvente. Bajó muchísimo. Y vamos a hacer también lo mismo para el esquema tipo steel frame, ¿no? Donde en este caso vamos a tener todo el listado. En este caso tengo la placa de yeso, una lana de vidrio, dejé una cámara de aire para esto, le puse una placa de OSB, un EPS también, un revoque color, da 2,50 en este caso. Y la transmitancia de 0,40. Bueno, vamos a ver entonces qué sigue diciendo la norma con respecto a esto, a este caso. Voy a cambiar otra vez esto de lugar para que se vea qué tabla es de la norma. Y esta sería los valores máximos admisibles para invierno. Recomendado A, el medio sería B, y por aquí aparece el C, que es el que les digo que no se recomienda para solamente para vivienda de interés social. O sea que esto no lo consideramos, lo tachamos. Y voy a tomar entonces para nuestra región, que se acuerdan que la temperatura era menos 4,4, estos serían los valores admisibles que establece la norma IRAM. Y vamos a volver a tomar las cosas que habíamos, los envolventes que habíamos calculado, que era el ladrillo hueco, el doble muro y el esquema tipo steel frame. Y vemos que el esquema de muro de ladrillo hueco ni siquiera estaría verificando para un mínimo del nivel C. El esquema doble muro verifica nivel B para invierno y el esquema tipo steel frame verifica nivel B en invierno. Cuando yo digo esquema tipo steel frame, también podría haber sido en madera, podría haber sido con placas cementicias en el exterior, o sea, cualquier variación que tenga va a andar en este orden. Y si además, en vez de cámara de aire, le hubiese puesto una lana de vidrio más grande, hubiese verificado también nivel A. Pero además, yo quería poner el énfasis en ver el tema del espesor. Fíjense que el ladrillo hueco estamos teniendo en el orden de un espesor de 22 centímetros. Acá me confundí, puse 0,22, pero es 22 centímetros. En el esquema de doble muro ya estamos hablando de 36 centímetros. 32 y 36 centímetros, depende del espesor de la aislación y del tipo de ladrillo hueco. Y en el esquema tipo steel frame estamos hablando entre 15 y 16 centímetros hacer toda la envolvente. Es decir que estamos en 20 centímetros menos de espesor de la envolvente, lo cual nos está generando en el interior muchos metros cuadrados más utilizando estos sistemas. Y vamos a ver qué pasa en el verano, porque hay una tabla en la norma IRAM 11.605 que también establece los valores máximos para condición de verano. Y fíjense que para nuestra zona bioambiental nos establece que el nivel A es menos de 0,50 y el nivel B menos de 1,25. O sea que el doble muro estaría verificando nivel B en verano y el esquema tipo steel frame estaría verificando nivel A en verano. Ahora vamos a ver el riesgo de condensación intersticial y superficial. Solo para paños centrales vamos a considerar. Entonces, vamos a ir a esta figura 5 que aparece en la IRAM 11.625, donde nosotros tenemos que entrar por la temperatura exterior que nos establecía la norma para nuestra zona bioambiental, llegamos a la curva y de ahí con una horizontal vamos a las ordenadas que nos establecen la humedad relativa interior
de cálculo, que en este caso sería 63 grados. O sea, con estos valores es con los que ustedes van a hacer el cálculo. Y después, la misma norma nos establece una temperatura interior de diseño destinado, en el caso de ustedes, a vivienda, enseñanza, comercio, la mayoría tiene 18 grados de temperatura interior, y en el caso de que tengan salón de aptos, gimnasia, Zoom, tomarían 15 grados como temperatura interior de diseño. Y ahora vamos al llamado ábaco o diagrama psicométrico. Tienen que tener en cuenta, en este caso, la ubicación de la ciudad en la cual ustedes están trabajando, que en nuestro caso es a nivel del mar, porque los ábacos varían con la altura, porque varía la presión atmosférica. En este caso, entonces, tenemos en las abscisas la temperatura de bulbo seco, en las ordenadas la presión de vapor, y las curvas son las curvas de humedad relativa hasta llegar a la curva de saturación, que es la última, que es 100% de humedad. Entonces, acá entramos por la temperatura de diseño, que en nuestro caso es 18 grados para vivienda, llegamos hasta la curva de los 63 grados de humedad relativa, que era la que nos decía la norma, que era nuestra humedad de cálculo, y ahí, cuando llegamos a la curva de saturación, bajamos y obtenemos lo que es la temperatura de rocío, que es la que nos va a llevar a terminar nuestro esquema. Bueno, acá el muro simple ni lo tomé en cuenta porque no verificaba, entonces empiezo con el esquema de doble muro, que decíamos que tenía más o menos 36 centímetros. Entonces, acá simplifiqué, acorté la tabla para que entrara dentro de la filmina, o sea que le saqué el espesor, le saqué el lambda, y solamente tomé la resistencia interior, que era la que ya habíamos hallado en una filmina anterior. Entonces, coloco en la tabla la temperatura del aire interior, que era 18, la temperatura nuestra de diseño, y la temperatura de aire exterior, que es menos 4,4, que es la que establece la norma. Tomo el porcentaje de humedad, que es 63 grados, que es la humedad del aire interior, y lo que dice la norma, que en todo caso se trabajará como temperatura de aire exterior 90%. Entonces acá vamos a ir trabajando y hallando cada una de las temperaturas en la superficie de cada una de las capas que constituye nuestra envolvente, aplicando la ecuación que les puse ahí arriba, que tomo la temperatura interior, para la primera será 18 grados, y le resto el producto de hacer la resistencia de la primera capa, que en este caso sería la resistencia superficial de ingreso, o sea 0,13, por la diferencia de temperatura, que es 22,4, que sale de sumarle a 18, 4,4, y eso lo divido por la resistencia total, que es 1.728. Entonces, aplicábamos esta ecuación que aparecía acá en la parte de arriba, donde voy poniendo las distintas temperaturas y restándole la resistencia de cada uno de los elementos, de las capas, por la diferencia de temperatura dividido la resistencia total. Y entonces, con eso voy obteniendo, marco esas temperaturas, yo la marqué con una pequeña línea auxiliar, y eso me permite ir armando lo que es el gradiente térmico. Esto quiere decir cómo va bajando, cómo va descendiendo la temperatura a partir de que el calor, el flujo térmico, va atravesando las distintas capas. En este caso, si miramos, después puse una tabla de porcentajes que es muy útil para saber dónde estamos teniendo la mayor aislación. Fíjense que el 54% de la aislación de este muro está dada por los 3 centímetros que tenía el poliestireno expandido, y un 25%, o sea, un 26%, una cuarta parte está dada por el ladrillo hueco. El ladrillo común contribuye apenas con un 7%.
Entonces, es importante que nosotros entendamos cuál es el funcionamiento de los materiales para saber cuáles nos conviene utilizar, porque un poliestireno expandido es recontra barato frente a lo que sale un ladrillo común. Y yo con el poliestireno logro mucho mayor confort de lo que logro con el ladrillo. La colocación, bueno, el costo es mucho menos. Bueno, y vamos a ver qué pasa. Me olvidaba de tener en cuenta la temperatura de rocío que habíamos hallado, que era 10,8 grados, y fíjense que donde la temperatura de rocío está cortando el gradiente térmico, es donde se produce el plano de condensación. Entonces, yo voy a tener que tener en cuenta en este esquema, en cualquier esquema que haga, que en algún lado tengo que interponer una barrera hidrófuga, que en este caso era la aislación hidrófuga, y en algún lado voy a tener que interponer una barrera de vapor, porque si no, cuando llegue al plano de condensación, voy a tener condensación intersticial en este esquema. Bueno, vamos a trabajar, no lo hago pasando esto, lo hago todo de una al esquema tipo steel frame. Fíjense que volví a repetir todas las capas, y acá, en este caso, tengo con la lana de vidrio casi el 50% de la aislación de este muro, que tenía 16 centímetros de espesor frente al otro que tenía 36. La cámara de aire es un 7%, es semejante, si recuerdan, muy parecido a la aislación que tenía el ladrillo común en el esquema anterior, y esto lo estoy haciendo simplemente con una cámara de aire. Y en este caso, el ladrillo, el poliestireno, tiene también un 30% de aislación, o sea que entre la lana de vidrio y el poliestireno y la cámara de aire, estoy llegando a un 80, casi 90% de la resistencia de todo el esquema. Bueno, tengo la temperatura de rocío y en este caso el plano de condensación va a estar sobre la lana de vidrio. Eso la inutilizaría, o sea que es necesario poner una barrera de vapor antes, recuerden que siempre se pone en la cara interna del elemento, y una barrera de hidrófuga, que en este caso las barreras que vienen para estos sistemas se llaman barrera de agua y viento y son permeables al vapor. Bueno, la temperatura de rocío es exactamente la misma porque estamos trabajando en la misma zona. Muchas veces las lanas de vidrio vienen ya con la barrera de vapor en forma de una lámina de aluminio que se coloca siempre del lado de adentro para que justamente frene el vapor antes de que llegue al cuerpo de la lana de vidrio. Bueno, y si hubiésemos puesto una lana de vidrio de 10 centímetros, hubiésemos obtenido una aislación mucho mayor todavía que poniéndole la cámara de aire. Bueno, con respecto a este tema, hasta acá vamos a llegar y le vamos a pedir que para la entrega para esta segunda entrega, por lo menos realicen esta tabla para uno de los componentes de la envolvente, que está en sentido vertical, es decir, para un muro, y para uno en sentido horizontal, para un techo. Y les quería avanzar, darnos una noticia, pero bueno, nosotros no vamos a trabajar con esto, pero sí se está avanzando a partir de la IRAM 11.900, que no sé si le dije a Leo que la subiera o no, no me acuerdo, pero en tal caso la subimos. Se está avanzando en una etiqueta de eficiencia energética para los edificios, así como existe para los electrodomésticos. Esta norma IRAM 11.900 tiene una metodología simplificada para poder calcular el nivel de eficiencia energética de la envolvente de un edificio que requiera calefacción, ¿no? Vamos a ver que yo les traje, bueno, acá esta sería la etiqueta,
y va a contener, además de poder decir si el edificio es entre A y G, una gradación, digamos, de su comportamiento, un espacio, fíjense, para información de la energía que se gasta para calefaccionar y refrigerar, ¿no? Bueno, y para otros ítems. Bueno, estos serían los objetivos que tiene el etiquetado de eficiencia energética, que vamos a hablar un poquito cuando veamos el decreto, la ley que les decía de 2007 de uso racional de la energía. Ahí vamos a retomar un poquito este tema, pero sin llegar al cálculo. Sin embargo, en Argentina, por ejemplo, esto es raro, pero si uno se da una vuelta por Europa, esta foto yo la saqué en 2016, y ya en una inmobiliaria se vendían los departamentos, ¿no? Estableciendo el nivel energético que tenía cada uno, la eficiencia energética, para alquilar lo mismo. Entonces, esto no es algo que nosotros podamos resistir. Esto va a venir para quedarse, y en la medida que entendamos que necesitamos realizar un envolvente que sea energéticamente sustentable, cuanto antes mejor. Bueno, hasta acá llegó la teórica. No sé si tienen algún tipo de preguntas que quieran hacer. Inicio el video para que me vean. Si tienen algún tipo, algo que haya quedado en duda sobre lo que tienen que hacer. Uy, son un montón en este momento. Algo que no haya quedado claro. Tienen que hacer una planilla. La planilla puede ser hecha como la hice yo en Excel, o puede ser una planilla de cualquiera de los modelos que hay. Lo que sí les pido es que que pongan de manifiesto. En la planilla tiene que contener el espesor, el lambda, el cálculo de la resistencia, las temperaturas, como para que uno, cuando no pongan el K resultante, ¿no? Uno tiene que poder en la corrección saber de dónde fueron sacando cada uno de los datos. ¿Sí? ¿Me permitís, Griselda? Sí, Ale, cómo no. Buen día a todos y todas. La charla me pareció extremadamente didáctica y práctica. Sé que hiciste un esfuerzo muy grande en sintetizar, porque es sintetizar toda una ley y toda una concepción. Para mi gusto quedó muy, muy bien. Y me parecía que había que subrayar dos cosas. Una cuestión práctica, y es que todos estos modelos de cálculo que vos citás, inclusive que es cierto que hay varias tablas o modelos que podemos bajar de internet, recuerden que en C1 ustedes recibieron un modelo que inclusive les da automáticamente el cruce de las dos curvas, y que solamente tienen que introducir en esa tablita las dimensiones y los materiales. Y que responde, obviamente, al mismo razonamiento del orden de ideas que explica Griselda, y que además es el espíritu de la ley. La otra cuestión que quería rescatar es esto último. Y es cierto que las municipalidades están obligadas por la ley y no están controlando, y no lo están haciendo porque no tienen la capacidad técnica. Tendrían que estar capacitando a sus inspectores para que supieran hacer esto que nosotros les estamos ofreciendo a ustedes. La semana pasada el Colegio de Arquitectos ofreció una capacitación para arquitectos, y son los primeros pasos. Digo esto porque quiero que tomen conciencia que ustedes están en este preciso instante, los que prestaron atención, están un paso más alto que nuestros colegas que están en la calle, en términos muy generales, más allá de que alguno en particular hubiera podido
profundizar el tema. Pero digo, esto es importante y en algún momento va a formar parte de las incumbencias. Incumbencias quiere decir las obligaciones y los derechos que los profesionales tenemos frente a determinados temas. Y entonces, en determinados temas, nosotros, como es el del comportamiento, vamos a ser profesionales determinantes en la calidad de vida de nuestros habitantes. Sepamos eso porque esta capacitación no es un tema más, es un tema que está vinculado con cosas muy importantes digamos, de la repercusión del ejercicio profesional en la calle. Entonces, disculpen que haga esta intervención que por ahí parece extemporánea, pero me parece que lo que hoy nos transmite Griselda es de suma importancia y no es mucho más que comprender el tema y aplicar las herramientas que nosotros estamos, que Griselda está presentando en este momento. Y recuerden que diseñar es pensar, y nosotros tenemos que pensar en términos térmicos e hidrotérmicos. Y pensar en términos térmicos e hidrotérmicos es dar una solución dentro de los parámetros que la norma nos exige. Perfecto, sí, esas planillas que vos decís, Ale, están en el Google Drive. Claro. Se pueden acceder desde ahí, y si no, cualquier otra, y si no, una planilla de Excel, simplemente, pero Cualquiera, está esa, sí. está en esa, Sí. y creo que Construcciones 2 también tiene una planilla. Sí. Así que cualquiera que utilicen está bien, lo que sí tiene que aparecer, lo que les reitero, el espesor, el coeficiente lambda, como para que nosotros podamos seguir el hilo de los cálculos que ustedes han hecho. ¿Sí? A mí me quedó una duda con respecto al plano de condensación. Igual corríjanme porque no me quedó claro, no lo recuerdo bien de Construcciones 1. Ese era el punto de rocío donde se generaba agua en el muro, digamos. Claro, ese es el plano donde la temperatura de rocío se corta con el gradiente, quiere decir que en ese punto de la envolvente vos llegaste a la temperatura de rocío, que es donde el agua, el aire que contiene el agua en estado gaseoso, ya no puede contener, bajó tanto la temperatura que ya no puede contener el agua en estado gaseoso y condensa y pasa al estado líquido. Por eso se le llama plano de condensación. Entonces, si te ocurre ese plano de condensación en la lana de vidrio, la inutiliza como aislante, ¿no? Si te ocurre... Sí. Más que nada, la duda era, porque en los gráficos que vos mostraste, eso sucede dentro del corte del muro. Eso, porque yo recuerdo que en los gráficos que nombraba recién Alejandro, era... No quiero decir como una especie de juego, pero uno en realidad ahí en el gráfico podía ir comprobando con los espesores y con los lambda de los materiales, cómo iba modificando el gráfico y cómo eso te podía hacer, podía perjudicar o te podía beneficiar. Claro. Y recuerdo que el punto de rocío había que sacarlo directamente de que suceda dentro del corte del muro, digamos. ¿Eso es así o no? Si yo hubiese hecho todo este gradiente del muro simple de ladrillo hueco, hubiésemos visto que el plano de condensación era de condensación superficial. Hubiese estado sobre la superficie interior. Como yo dije, esto no verifica, esto no lo usamos, ni me gasté en hacerle el diagrama, el gradiente a ese muro. Entonces tomé los otros dos. En el caso de los otros dos, el plano de condensación es intersticial, se llama, es decir, está en el medio de la envolvente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no se forme ese plano de condensación? Colocarle una barrera de vapor antes del lugar donde sabemos que ese plano se va a formar. Claro. ¿Sí? Claro, Entonces, vos demostraste con el gráfico, ese gráfico que demostrabas que estaba el plano de condensación era el caso hipotético sin la barrera de vapor todavía, claro, digamos. por eso nosotros le tenemos que interponer antes una barrera de vapor
en lo que te decía Alejandro, que en la planilla de construcciones 1 están las dos temperaturas. Si nosotros hubiésemos seguido avanzando según la norma, hubiésemos tenido que empezar a calcular las presiones de vapor de las distintas capas de todo esta envolvente, y entonces hubiésemos encontrado una nueva curva de temperaturas. Si esa curva, que sería la curva de presiones, si esa curva estaba por debajo que el del gradiente térmico, significaba que el plano de condensación no se iba a formar. Claro, Pero cuando claro. lo cortaba, ahí se formaba. Cuando lo corta es donde está la temperatura de rocío, ¿no? Eso Como es lo que recordaba, para sí. simplificar, digamos. Pero si Sí, utilizás la planilla de construcciones 1, vas a encontrar que donde vos le pones la barrera de vapor, ahí ya las dos curvas no se cortan si la pusiste bien, Claro, ¿no? sí, Esa sí, era sí, una sí. forma de Sí, sí, sí. aprender cómo colocar la barrera de vapor en construcciones 1. La ponías Sí, es lo que después recordaba. y Claro, listo, chao, sonaba, te condensaba el muro. Entonces sí. aprendías que la tenías que poner lo más interna posible. Siempre nosotros en introducción a las construcciones que no usamos planilla, decimos que se coloca en la cara interior, del lado más caliente de la envolvente, ¿no? ¿Eso para qué es? Para que el aire esté caliente y se frena con la barrera de vapor, entonces el vapor no puede pasar del otro lado, porque justamente es barrera para el vapor. Entonces el vapor se mantiene en el lugar donde el aire está caliente y lo puede contener. Cuanto más caliente está el aire, mayor es su capacidad de contener agua en estado gaseoso. A medida que disminuye la temperatura, pierde esa capacidad, hasta que condensa cuando llega a la temperatura de rocío. ¿Sí? Me queda claro. ¿Entendió? Sí, Perdón. perfecto. ¿Me permitís hacer una Perdón. acotación de carácter casi geométrico, para que se entiendan las cosas? Un punto está determinado por la intersección de dos rectas. En este caso, la curva del gradiente térmico y la curva del gradiente hidrotérmico, ¿de acuerdo? Ese es un punto, que es equivalente para todo el muro. O sea, si ese punto lo trasladamos a lo largo del muro, tenemos una recta. Y si esa recta la trasladamos a lo largo de todo el muro, tenemos un plano. Entonces, el punto de condensación se transforma en una recta y un plano, por eso hablamos del plano de condensación. ¿Está entendido en términos? Sí. Para que veamos que es siempre lo mismo cuando hablamos de punto de recta o de plano de condensación. Uno es el cálculo y otro es la proyección dentro de todo el muro. De todo el muro. ¿Puedo agregar algo? Sí. Si hacen un ejemplo de un steel frame o un muro de madera con la lana de vidrio en el lugar que corresponde, y después se varía el tergopol en la cara externa, después del tieback, ahí se ve que tiene que condensar antes del tieback o en el tieback, por eso se pone el tieback. O sea, eso varía el espesor del tergopol según la latitud y el lugar. El resto queda todo estándar adentro. O sea, por eso en general ahora se utiliza todo así, digamos. Lo que se varía es el tergopol de alta densidad en la cara exterior, para que la condensación quede antes del tieback. El tieback sería esa membrana. ¿Se Sí. entiende? Como Justamente. material, para que visualicen el material también. Sí, efectivamente, cuando nosotros analizamos un paramento, lo hacemos siempre desde el punto de vista simultáneo de las 5 solicitaciones. Cuando varía las condiciones de una de ellas, varían la respuesta a esa solicitación. Mientras que para la resolución mecánica da lo mismo una u otra zona bioclimática, más o menos homogénea, porque si pasamos a una zona bioclimática de vientos grandes, como puede ser la Patagonia, es otra historia, ¿no es cierto? O una zona sísmica, pero acá estamos hablando en zonas bioclimáticas en donde lo que fundamentalmente varió es la temperatura y no otras condiciones. Pero podría darse el caso que también variara
las condiciones bioclimáticas, aumentando el promedio del viento, y debiéramos Claro. modificar la respuesta. Justamente en estos momentos, en Construcciones 2, y ustedes lo habrán visto el año pasado, están viendo el cálculo de las estructuras de hierro, el steel frame, para la solicitación mecánica y en los requerimientos digamos, de fuerzas horizontales, fundamentalmente el viento, ¿no? Y ven cómo varía esto. Vuelvo a lo mismo. Nosotros, cuando tenemos un cerramiento, cuando tenemos un edificio, tenemos que ver con los 5 lentes de manera simultánea. Sí. Bueno, y lo que decía Norman un poco también, lo que estaba él diciendo de las tablas que él recordaba de uno, y esto lo bueno que tiene una tabla de Excel es que vos podés fácilmente ir cambiando los espesores del aislante, un poco lo que decía Mario, le vas cambiando el espesor del poliestireno, le vas cambiando el de la lana de vidrio y vas encontrando cómo el comportamiento, digamos, de esa envolvente va siendo mejorada o empeorada en función de las decisiones que uno toma. Y hoy por hoy, comprar un poliestireno de 2 centímetros, de 3 centímetros, de 4 centímetros, en el costo de la obra es una insignificancia. Y por ahí después el gasto de calefacción que tenés es significativamente menor. Y estás dándole un mejor confort utilizando con unos pesos más nada más. Claro. Y Bueno, eliminar los puentes térmicos y demás. claro. Claro, ahí justito que estaban hablando de steel frame, estaba viendo que no está lineal todo porque el steel frame justo refleja muchísimo los puentes térmicos, Por solo eso en este caso particular. Por eso es el telgopor. Por eso va el telgopor. Claro. Claro. Por fuera, ¿verdad? Por eso es tan importante. Exterior. Por fuera va, sí. Del lado A exterior. diferencia de la estructura de madera, que es bastante similar a la lana de vidrio, digamos, la tramitancia. Claro. O sea, no es tanto como el steel frame, digamos. El steel frame se nota mucho. Bueno. ¿Alguna otra? Tenés el micrófono apagado, Leo. A ver, no, quería recordarles, ahí les mando el link nuevamente, pero en nuestro blog de C3 está la sección de herramientas donde están las tablas para poder utilizar y diseñar, solamente eligiendo material y poniendo espesores. Y también en la sección de bibliografía están las normas, más otro contenido de información que compartió Griselda en la teórica. Sí. Bueno.